Les voy a hablar ahora un poquito de movimientos anormales, que es lo que yo también hago más específicamente, y después las indicaciones quirúrgicas en pacientes con enfermedad de Parkinson. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy frecuente, la segunda después del temblor esencial. Sabemos que la incidencia y la prevalencia aumentan con la edad, pero en estos años lo que estamos viendo cada vez es gente más joven con enfermedad de Parkinson, desde 20 años, 30 años. Suele ser un poquito más frecuente en hombres que en mujeres y el 90% de los casos son esporádicos y el 10% son genéticos. Eso también con la era genética y los estudios genéticos cada vez va cambiando. Los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, quizás muchos lo saben, pero para un repaso, es la bradicinesia o la lentitud en el movimiento, que se puede ver tanto en el inicio del movimiento como en los brazos, en la cara, en la fascia de jugador de póker, en la fascia inexpresiva, para caminar, la lentitud para los brazos, para mover los brazos en la marcha, la rigidez, que suele ser una rigidez en rueda dentada, que es una rigidez que uno puede medir en la movilidad pasiva del miembro superior, inferior y cuello, y el temblor, que suele ser un temblor de reposo, lento, de 4 Hz, a veces hay un pequeño temblor postural, y esas tres síntomas, la rigidez, la bradicinesia y el temblor, son los tres síntomas cardinales de la enfermedad. Para hacer un diagnóstico de un síndrome parkinsoniano, tengo que tener sí o sí bradicinesia, o sea, lentitud en el movimiento, y más temblor o más rigidez. Hay variantes de Parkinson, se llaman variantes rígido-cinéticas, o sea, variantes de rigidez y lentitud, o variantes tremorígenas, que son variantes de mucho temblor y poca rigidez y lentitud. Sabemos que las variantes tremorígenas son más benignas, son más lentas, y las variantes rígido-cinéticas son un poco más severas y más tórpidas en la evolución. No todo paciente que tiembla tiene Parkinson, y eso lo vamos a ver ahora con diferentes diagnósticos diferenciales. ¿Qué síntoma hay motor y qué síntoma hay no motor? Esto muchas veces no se sabe, pero hay síntomas no motores asociados a la enfermedad. Como sabemos, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva por déficit de dopamina, o sea, no hay dopamina. ¿Sí? Se cree que la enfermedad empieza en el intestino. Hay una teoría de la enfermedad de Parkinson de que empieza en el intestino, hay un cambio en la microbiota intestinal, un cambio en esta microbiota produce que las proteínas del intestino, la alfa-sinucleína, se alteran, y por vía vagal y eje intestino-cerebro sube el problema hasta diferentes partes del cerebro hasta llegar a la sustancia negra donde se libera la dopamina. Por eso se cree que 10 años antes de la enfermedad, como dice este gráfico, 10 años antes empiezan con constipación. Cuando la proteinopatía llega hasta el tronco del cerebro, aparecen los trastornos del sueño REM, donde el paciente habla dormido, grita dormido, actúa en los sueños. Después el bulbo olfatorio, donde también hay alfa-sinucleína, entonces el paciente pierde el olfato. Y después aparecen los síntomas motores cuando la proteinopatía llega a la sustancia negra. Se deja de fabricar la cantidad de dopamina que el paciente necesita y empieza la lentitud, la rigidez del cerebro. Entonces, hay que entender que no solo también, aparte de faltar dopamina, faltan otros neurotransmisores. Por ejemplo, serotonina. Muchos pacientes, diría que el 90%, tienen depresión. Pero no tienen depresión porque tienen Parkinson o porque están con una mala situación. Es un problema químico. Como tienen rigidez, lentitud y temblor, tienen depresión y hay que tratarlo. Cansancio, astenia, dolores musculares. Muchos pacientes dicen con hombro doloroso, pasaron por el traumatólogo y dicen tengo el dolor en el hombro, y después aparece el temblor y la rigidez. Trastorno del olfato, RBD, les dije, piernas inquietas, movimientos periódicos de las piernas, ansiedad, temblor interno, entre otros síntomas no motores. Importante saberlos porque hay que tratarlos. Entonces, los síntomas premotores van a aparecer 10 años antes. Y los motores, cuando aparecen, ahí es donde voy a poder dar tratamiento farmacológico y también va a estar la indicación quirúrgica. ¿Qué tratamiento tenemos? Rapidísimo, se lo digo. Levodopa es la droga más importante que hay, ¿sí? La más eficaz. Y después tenemos un conjunto de drogas que también nos sirven, como los agonistas de dopamina, los ergóticos ya en desuso por sus efectos adversos, los norgóticos como el pramipexol, la protidotina, el pirivir, la apomorfina. Mucho de esto es bioral, muchos de ellos vibración prolongada, otros en parches, otros de inyección subcutánea con pen, otros con bombas de infusión continua, muchísimas cosas. Y otras drogas, como inhibidores de LACON, el entacapón y el tolcapón, son drogas que lo que hacen es inhibir enzimas para que la levodopa dure más tiempo.
anticolinesias o los anticolinérgicos que usan para el temblor. Esto rápidamente, un síndrome parkinsoniano, como les expliqué, es un conjunto de signos y síntomas. Eso es un síndrome. Rigidez, lentitud, temblor de reposo. Yo sé que es eso. Bueno, si tienen menos de 70 años, le puedo dar un agonista dopaminérgico y un inhibidor de la MAO-B. Si tiene más de 70 años y tuvo alucinaciones, cartocornia, edemas o cualquiera de esos síntomas, no voy a usar un agonista y le voy a dar levodopa. Si tiene mayor de 70 años, directamente le doy levodopa. Si responde, sea con agonista, sea con levodopa, voy a confirmar el diagnóstico y va a ser una enfermedad de Parkinson y va a fluctuar como lo hacen todos los pacientes. Si no responde, ahí tengo una posibilidad, hacer un test de apomorfina. El test de apomorfina es un test que hago, que he hecho ya en el hospital, con apomorfina subcutánea. Es un agonista dopaminérgico, es una droga para el Parkinson que se inyecta en la piel. Al saltear el tubo digestivo, los pacientes que tienen un síndrome parkinsoniano que no responden a la medicación, puede ser que no respondan porque no la están absorbiendo. Entonces su tubo digestivo no absorbe la medicación oral. Entonces al inyectarla de forma subcutánea, si mejoran, confirmo el diagnóstico. Y si no responde ni a la apomorfina ni a la levodopa, que el test va a ser negativo, voy a buscar banderas rojas para lo que llaman parkinsonismos atípicos. Son otras enfermedades que también dan síndrome parkinsoniano. ¿Sí? Entonces, la enfermedad de Parkinson es la enfermedad más frecuente que da síndrome parkinsoniano, pero no es la única. Hay otras enfermedades que también dan bradicinesia, rigidez y temblor, como todas las que les puse en el listado. La parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, la degeneración cortico-basal, la demencia por cuerpo de Levy, las vasculares, los fármacos, etc. Entonces, ¿qué es una fluctuación motora? Bueno, es cuando el Parkinson ya es más avanzado. ¿Sí? Ya pasó la etapa de luna de miel de la enfermedad, pasaron 5 años, el paciente anduvo bien, toma la medicación, le hace efecto, responde, fabuloso. Cuando pasa el tiempo, empieza a fluctuar, aparece una distonía, que es esto que está en la primera foto, que le puedo aplicar toxina, distonía, se le tiene un blefanospasmo, esta paciente tiene un blefanospasmo en los estados ON, o sea, cuando le hace efecto la levodopa, se le contraen los párpados, también, con toxina mejoran. Esto que es lo que se llama freezing de la marcha, congelamiento de la marcha, tengo que saber si el congelamiento es en off o en on. Si el congelamiento es en off, le aumento la levodopa o la agonista y mejora. Y si es en on, puedo darle selectilina, que es el MAO-B, o puedo darle trucos. Este, por ejemplo, es un truco visual. El paciente le pone un secador de piso delante y al ver la obstrucción en el paso, salta el secador y resuelve el freezing. Muchos pacientes lo hacen con diferentes objetos. Tengo pacientes que lo hacen con las llaves, o sea, escuchando un ruido, esto le saca el freezing. Esto es un paciente con deterioro de fin de dosis, ya está operado acá por el Dr. Galati, donde acá se ve un estado off, es un paciente joven que le duraba 1 hora y media el efecto de la levodopa. Entonces, cuando pasaba la hora y media, estaba así, caminaba, como ven, paso corto, bien parkinsoniano, los brazos flexionados, nada de balanceo de miembros, inestable. ¿Y qué pasa? Le damos la medicación y respondía 90-95%. Entonces, este paciente era candidato a cirugía. ¿Por qué? Pues tiene una enfermedad de Parkinson idiopática, más de 5 años de evolución y tenía un deterioro de fin de dosis severo, o sea, le duraba muy poco el efecto. Entonces, con la estimulación cerebral profunda, que es la cirugía que hacemos para la enfermedad de Parkinson, podíamos extender su mejora. Esto se llaman distonías bifásicas, también operado por el Dr. Galati, donde vemos posturas distónicas en la marcha en el on. O sea, cuando el paciente tiene efecto de la levodopa, tiene esta distonía de la marcha, y que es muy discapacitante. Esta distonía mejora con el estímulo dopaminérgico, por lo cual mejora con la estimulación cerebral profunda. Y esas son las disquinesias de pico de dosis, con la levodopa también. Otra de las fluctuaciones motoras donde el paciente tiene esta disquinesia o corea, donde hay movimiento rectante del cuerpo, la cabeza, los miembros, y se puede medicar con la manteína, pero cuando no mejoran o no puedo manejarlo farmacológicamente, también son de indicación quirúrgica. Entonces, dentro de las fluctuaciones motoras, como les dije, deterioro de fin de dosis, es que le dura poquito, disquinesia, puede ser de pico, como el señor que se movía, o las bifásicas, que son las distónicas de miembros, alucinaciones, distonía, que puede ser de off, de on. Bueno, para eso ahí está toda la explicación farmacológica.
la tengo, aparece la opción quirúrgica. Entonces, como les expliqué, el paciente en los primeros 5 años de vida, etapa luna de miel de la enfermedad, siempre le hace efecto la medicación, ningún problema. Tomó a las 8 de la mañana, a las 12 toma la siguiente, ningún problema. Con los años de evolución de la enfermedad, esto se acorta, la ventana terapéutica queda tan chiquita que ya no solo no le dura las 4 horas, sino le dura 3, 2 o 1 hora, sino que apenas le toma la levodopa, ya desencadenará la disquinesis. Entonces, bueno, si tiene mucha disquinesia por levodopa, le baja la levodopa. Si le baja la levodopa, se queda en off, no se puede mover. O le dura todavía menos la dosis. Esa es la ventana terapéutica para la estimulación cerebral profunda, donde farmacológicamente no puedo hacer otra cosa y sé que quirúrgicamente sí. Entonces, ¿a quién operar? Bueno, la enfermedad idiopática, la enfermedad de Parkinson idiopática, que sí o sí responden a la levodopa. Si no responden a la levodopa, no tiene indicación quirúrgica porque no es Parkinson. Por lo menos 5 años de enfermedad, a excepción de los pacientes que tienen mucho temblor, o ahí tenemos algunos casos también para discusión, o que tengan la medicación estable. Tienen que tener sí o sí una mejoría de más del 30% en la escala UPDRS-3, en los test de levodopa o los test de apomorfismo. Entonces, les voy a poner 4 indicaciones quirúrgicas claras. Entonces, fluctuación motora, pacientes que tienen off severo, están todo el tiempo en off, cuando toman o desarrollan mucha disquinesia o el off es muy continuo y les dura muy poquito, o sea, tienen mucho estado off, que sí o sí responden a la levodopa, como les dije, y después que los periodos son buenos, pero son reducidos. Otra opción es que tengan disquinesias inducidas por levodopa discapacitantes, o que tengan un temblor severo que sea resistente a la levodopa. Sabemos que el temblor es lo que menos responde a la levodopa, lo que más mejora es la rigidez y la lentitud, o que tenga intolerancia a la levodopa porque tenga mala absorción y no lo pueda solucionar, o un paciente que tengo que tiene una duodenopancreatectomía total, o sea, no puede absorber levodopa porque no tiene duodeno, entonces sería un buen candidato, o un paciente que le han hecho una resección quirúrgica, o tengo un paciente que es alérgico a la levodopa, entonces tampoco le puedo dar levodopa. Esa sería otra indicación. Entonces, un buen candidato y un mal candidato. Un buen candidato que busque buena respuesta, que fluctúe, que tenga disquinesias, que tenga un temblor resistente a la medicación, que sí o sí tenga una resonancia normal, que no tenga alteraciones psiquiátricas ni cognitivas, que tenga una buena condición familiar, que tiene que venir a las consultas, después a programar el estimulador. Y tengo que tener cuidado siempre con la indicación, o muy temprano o muy tardía. Si lo indico muy temprano, puedo estar confundiendo un Parkinson con un parkinsonismo. Por ejemplo, ese caso donde tiene una resonancia con un signo de la cruz, que es una atrofia multisistémica, es un parkinsonismo, era un paciente que parecía un Parkinson, pero en su evolución aparecieron distonías, aparecieron otras cosas y me hicieron hacer un nuevo diagnóstico que no era Parkinson. Entonces, por eso esperamos 5 años, porque en ese tiempo la enfermedad puede virar, puede cambiar. Lo que parecía una cosa se vuelve otra. Y tampoco una indicación muy tardía, porque puede tener una resonancia como esta paciente, donde hay mucha atrofia y ya no se puede operar porque no se pueden bajar los electrodos por un teléfono o por un cerebro tan atrofiado. Entonces, ¿qué necesito? Sí o sí, bueno, para mandarme un paciente para la cirugía, lo voy a ver, le voy a hacer una resonancia del cerebro, no cualquier resonancia, resonancias con protocolos especiales, un test de levodopa o un test de apomorfina, que lo hago en el consultorio, una evaluación cognitiva por una neuropsicóloga especializada, un test de MATIS y una evaluación por un psiquiatra. Todas estas son las escalas que le paso al paciente en el consultorio, los PDRS, escalas de calidad de vida, escalas de disquinesias, escalas de movimientos coreicos, etc. Y tenemos un neurocirujano de confianza, que lo tenemos, un neurólogo, que soy yo, que estoy, un neurofisiólogo que haga el microregistro, que es algo que le va a explicar ahora el doctor Galati, que es una neuropsicóloga y un psiquiatra. Y todos en equipo vamos a decidir qué paciente es candidato, qué target vamos a utilizar. ¿Qué espero que mejore la cirugía? Bueno, depende del target, pero el temblor, las disquinesias, el off, las horas de off, y qué espero que no mejore el equilibrio, en realidad todo lo axial, el equilibrio de lo delutorio, la hipofonía, el congelamiento de la marcha, que sabemos que son síntomas no dopaminales. ¿Cuáles son los blancos quirúrgicos? Bueno, los más conocidos 3. El tálamo, que se puede hacer tanto lesión
tiene temblor también y si tiene distonía también. Bandera roja, si tiene deterioro cognitivo, o sea, si le pedí una evaluación cognitiva y me trae un MATIC menos de 123 o alteraciones psiquiátricas, no voy a ir nunca a su núcleo subtalámico. ¿Por qué? Porque el núcleo subtalámico tiene una parte motora y una parte límbica, entonces puedo desencadenar algo cognitivo y conductual que no quiero provocar con la estimulación. Otros blancos que existen, solo para contarles, son Incerta, sustancia negra y núcleo pedúnculo continuo. Son núcleos menos utilizados. Casos rápidamente. Un caso con un temblor unilateral, se tenía la barriga, no respondía a la levodopa, aparato discapacitaba mucho, se hizo una talamotomía, acá ven el antes y el después. Los dos videos están funcionando, ¿no? Lo que se ve es que la mejoría del temblor de reposo. El paciente también tenía lentitud y rigidez, pero como el paciente le molestaba más que nada el temblor, se hizo una talamotomía unilateral. La respuesta es, vamos a ver, fabulosa. Acá hay otro caso con un temblor unilateral de reposo y en el postoperatorio, en una talamotomía unilateral, también se ve la respuesta del temblor. Eso es talamotomía, ¿sí? Esto fue lesión en los dos casos. En este caso, que era el paciente que le mostré antes, es un chico joven que tenía muy buena respuesta a la levodopa, le duraba un poco, pero cuando le hacía efecto, las piernas se ponían así, distónicas. Se llaman disquinesias bifásicas. Se pueden ver en el inicio y en el fin de dosis. Este paciente, el doctor le puso un neuroestimulador en el núcleo subtalámico. Y acá lo que se ve es una mejoría de la contracción involuntaria de los miembros. ¿Sí? Y acá en la marcha, ven cómo caminaba con la postura distónica en el preoperatorio y en el postoperatorio, cómo camina sin las disquinesias de fase. Esto es subtálamo. Y esto es GPI, globo paleo interno. Paciente con buena respuesta de levodopa, pero cuando tomaba, disparaba disquinesia, sobre todo cervicales, que a ella eran las que más les molestaban. Las piernas las tenía, pero lo que más les molestaba eran las cervicales. Un retrocolis, unas sacudidas que hasta le traía dolor. En el post-quirúrgico, en la estimulación del globo paleo interno, mejoró tanto la rigidez y la lentitud, como también las posturas distónicas y las disquinesias cervicales, que era lo que más le molestaba al paciente. O sea, según el síntoma que yo quiero tratar, va a ser el target que voy a utilizar. No es cualquier target. Yo voy a ver la evolución y lo que el paciente necesita. Este es un paciente con también núcleo subtalámico. Ahí ven, ya operado, el aparato apagado y el aparato prendido. Vean la lentitud que el paciente vivía así, y cuando le prende el estimulador, vean la mejoría sintomática. ¿Sí? La respuesta a la levodopa tiene una similitud con la respuesta a la DBS, a la estimulación cerebral profunda. Este es otro paciente del doctor, donde se ve un GPI que tenía ya operado con el estimulador prendido. Cuando se le apaga el equipo, empieza con el temblor. Y vean el temblor severísimo que tenía. Una calidad de vida también muy deteriorada, un temblor muy tremendo. Cuando se le prende el estimulador, ahí se van a ver cuando empieza a disminuir el temblor hasta no temblar más. Ahí se prende. Y ahí termina el temblor. ¿Sí? Una palabra como no perdido. Es una enfermedad de Parkinson. Rápidamente, abuelo de pájaro, distonía, también se puede operar la distonía. Hay distonías segmentarias y focales. Que cuando no responden a la toxina botulínica, puedo pensar en DBS, por ejemplo, en las distonías cervicales que no responden a la toxina.
la genética